Buenos días, alumnos de tercer año. Un abrazo y un saludo a sana distancia. Durante estas semanas estamos trabajando con el periodo de 1920 a 1982 y uno de los momentos más importantes fue el denominado Milagro Mexicano. ¿A qué se refiere esto? El Milagro Mexicano es un periodo de tiempo que va desde la Segunda Guerra Mundial hasta principios de 1970 y se caracteriza por un crecimiento acelerado y permanente de la economía mexicana. La economía creció alrededor de un 6.6%. ¿Cómo saber si eso es mucho o eso es poco? Durante las últimas 2 décadas, nuestra economía ha crecido alrededor del 2%. De hecho, este año, lamentablemente, por la pandemia, nuestra economía no crecerá. Al contrario, tendrá un valor de -6, -8% alrededor. Las características más importantes del milagro mexicano son las siguientes. Existió una baja inflación año con año, lo cual motivó a que los mexicanos tuvieran un poder adquisitivo con el cual podían mantener fácilmente a sus familias. También comenzó un proceso de migración masivo del campo a la ciudad. Ya para la década de 1960, la población mexicana habitaba en mayor medida en la ciudad y ya no en los campos como lo había hecho antes en toda su historia. Y número 4, y una de las más importantes, México venía con rumbo a convertirse en una potencia económica e industrial. Pero no todo es para siempre, y el milagro mexicano terminaría en la década de 1970, cuando llegaría grandes crisis económicas para México y para el mundo. Pero antes de ello, un pescador mexicano logró encontrar por accidente uno de los yacimientos petroleros más grandes en la historia de nuestra nación. Gracias a eso, México se convirtió en uno de los países exportadores de petróleo más importantes en el mundo. Lamentablemente, nuestro país cayó en una política de petrolización, lo cual quiere decir que las finanzas públicas estaban totalmente ligadas con la extracción y venta del crudo mexicano. Cuando comenzó la crisis del petróleo y los precios subieron y después bajaron, la economía de México sufrió grandes desvaríos, lo cual dio por terminado el llamado milagro mexicano.